decimos, bueno, son genéricas para cualquier clase que implemente esta interfaz, pero bueno, tiene que implementar esa interfaz, ya no es tan genérico. Acá con generics vamos a poder escribir código para cualquier tipo. Vamos a escribir, va a ser el código más genérico que podemos escribir. ¿Por qué nos interesa aprender generics? ¿Por qué nos interesa implementar generics en nuestras soluciones? Maximiza la reutilización de código. Obviamente, si estamos escribiendo código 100% genérico que funcione con cualquier tipo, estamos maximizando la reutilización al 100%. Es imposible que sea más reutilizable que si estamos implementando generics. Básicamente, estuve buscando, de hecho estuvimos hablando de ejemplos de código de generics implementados, lo que son soluciones de negocio o modelados de negocios, y realmente se llega a la conclusión de que generics es muy útil para el código de infraestructura. En el 90% de los casos vamos a ver generics en lo que es código de infraestructura. Código de infraestructura sea un logger, conectarse a un servicio remoto, todo ese código que no es propiamente de problemática del negocio, es donde vamos a poder implementar generics. No quita que también vamos a implementar generics en soluciones que apliquen al negocio particularmente, pero en la mayoría de los casos cuando pensamos en generics, pensamos en soluciones de infraestructura en su mayoría. Por otro lado, vamos a poder crear interfaces, clases, métodos, eventos y delegados genéricos. Todos les vamos a poder setear el tipo con el cual funcionar cuando estamos codeando. Y además de eso vamos a tener chequeo de tipos por parte del compilador. Vamos a habilitar el acceso a métodos de tipos determinados, o sea, determinados métodos van a poder funcionar cuando definamos el genérico. Vamos a poder definir generics a nivel clase, generics a nivel métodos, y métodos particulares van a funcionar con generics determinados, y le vamos a poder poner restricciones para que ese método reciba tal o cual generics, pero el otro funcione con tal o cual otro. Y además, otra cosa interesante, vamos a poder obtener información en tiempo de ejecución mediante reflection. Bien, algo importante y súper poderoso, el poder obtener toda esta información en tiempo de ejecución. Un ejemplo de lo que es generics en tiempo de ejecución son los contenedores de inyección de dependencia, donde registramos dependencias y después obtenemos dependencia, y todo lo hacemos con genéricos. Cuando registramos, ponemos el tipo con cuál machea, y después cuando pedimos tipos de la misma forma. Y todo eso funciona con generics y con reflection, levantando información en tiempo de ejecución y devolviéndonos tipos en tiempo de ejecución. Beneficios. Podemos garantizar lo que son seguridad de tipos previamente a generics, o si queremos comparar una solución, implementar una solución sin generics, vamos a caer en devolver tipos de tipo object, esperar parámetros de tipo object, devolver objetos de tipo object y object por todos lados. Vamos a castear object, todo genial, pero los objects, creo que sabemos todos que no es lo más seguro, porque el punto lo que sea va a estar todo bien, y después cuando corramos el código no va a estar tan bien. Entonces no vamos a tener ese chequeo de tipos cuando estamos codeando. Vamos a poner punto y nos va a dejar hacer lo que queramos y no está bueno. En cambio con generics no va a pasar eso. Generics vamos a tener cierto chequeo de tipos, y si ponemos punto a algo que no se puede, nos va a decir, no, pará, no se puede. Si lo queremos comparar o instanciar un generics y no definimos que ese generics es instanciable, va a decir, che, no puedo instanciarte algo de lo cual no estoy seguro que sea instanciable. Cosa distinta a lo que pasa con un parámetro tipo object. Tipo object hacemos lo que queremos. Y otra cosa importante, vamos a poder escribir clases genéricas para tipos desconocidos. Como les dije anteriormente, el tipo list, obviamente cuando lo implementó Microsoft no pensó en que nosotros vamos a hacer un list de usuarios, un list de productos, un list de lo que se nos ocurra. Ellos pensaron en un list, que es una clase wrapper de lo que sea. Ellos escribieron un comportamiento genérico de esa lista y dijeron, bien, ustedes van a poder pasarme el tipo que sea y yo voy a poder operar ese tipo. Un poco lo que decía anteriormente, generalmente cuando escribamos es muy útil para trabajar con clases wrapper, con un wrapper que abrace a una colección. Porque generalmente ese wrapper no nos interesa una interacción directa con el tipo que estamos recibiendo, o con la lista que estamos, sino lo que nos interesa son todas las operaciones que giran alrededor de esa lista. Como, bueno, agregamos un elemento a un array, o quitamos un elemento, o decime cuántos elementos tenés, o dame el último, dame... En todas esas acciones no nos interesan qué tipo estamos operando, nos interesan las opciones que abrazan
a la lista o a los tipos en particular. Entonces, cuando tenemos que implementar un comportamiento que no sepamos para qué tipo en particular va a estar definido, pero sabemos que todo ese comportamiento está en lo que es la frontera de esos objetos, sino que los objetos van a vivir acá en el medio y todo lo que es la frontera, en lo que a nosotros nos interesa administrar, es cuando vamos a poder implementar generics en nuestras soluciones. Entonces, ¿cómo se ven los generics? Bueno, acá tenemos una clase de generic list, le estamos pasando entre, ¿cómo se llaman? ¿Alguien sabe? Entre esas dos cositas. Angle brackets. Angle brackets. Angle brackets. Angulares. Bueno, angulares. Mayor, menor. Bueno, entre mayor y menor estamos pasando el tipo T, o angulares, es muy complicado. Y básicamente lo que estamos diciendo es cuando instanciamos esta clase le vamos a tener que pasar un tipo, igual que hacemos cuando instanciamos un list. Y después lo que nos va a dar eso es que cuando tengamos esa clase instanciada, el método add va a esperar un parámetro del tipo que nosotros le dijimos cuando definimos esa clase. Si instanciamos esta clase con el tipo string, este parámetro va a esperar un tipo string. La instanciamos con el tipo usuarios, va a esperar un usuario, va a esperar que le pasemos un usuario. Acá vemos cómo está la instanciación de esta clase, vemos que estamos instanciando la clase con el tipo int, con el tipo string, con una clase de ejemplo y con todo está bien. Obviamente, si esta variable llamamos al método add, el método add va a estar esperando en este caso un tipo de tipo string, de int, o en este caso de example class. Hasta acá los que dijeron que sean generics hicieron una implementación de esto o solamente usaron el list. Pregunta para los que... No, sí. Los que dijeron que sí conocían generics y implementaron esto, crearon su propia clase y demás. Después implementar el add. Bueno, no vamos a llegar a eso, eso corre contra ustedes. Yo les cuento lo que es, después ustedes ven cómo lo usan. Pero sí. Tenés un input de clase T que no acepta ningún parámetro. Claro. Si no acepta ninguna función, es nil. Entonces que tenés que castearlo y tenés que determinar el tipo D y después ver de hacer un switch y ver qué cuerno haces con él. ¿Eso me estás hablando con generics? Si metemos un switch con generics, ya estamos poniendo el generics. Porque estamos metiendo un switch en el medio y ya estamos poniendo. O sea, mañana ya me estás condicionando a N clases. Si vamos a hacer un switch de 3 tipos. Suponete que quieres implementar la suma de dos números con generics. Olvidar. Lo podés hacer, pero el consumidor tiene que definir lo que es la suma para esos tipos. Y tenemos que restringir a tipos sumables, porque si hacemos la suma de un string, no va a ser lo mismo que hacer la suma de dos enteros. Si hacemos la suma de una clase, eso seguro que no se puede. Entonces, si la clase implementa una interfase y suma. Bueno, casi seguro que no se puede. Está bien, debería por eso, pero debemos restringir a un tipo T que implemente la interfase de más. De este tipo, si queremos sumar acá, casi seguro que esto va a explotar. No creo que de casualidad te implementen ese y suma. Podemos hacer, es verdad, como dice, después hacer la implementación de esto es donde empieza un poco más el dolor de cabeza, porque piensen que vamos a estar escribiendo código 100% genérico. Código que no vamos a depender de un tipo. Donde no vamos a poder hacer casting, o vamos a poder hacerlo, pero no deberíamos hacerlo, porque a medida que empezamos a castear cosas es cuando empezamos a perder generalidad del código. Ya estamos esperando de que ese tipo realmente al castearlo no explote. Entonces ya empezamos a perder. Imagínense la clase de vuelta, la clase list, pueden pasar el tipo que sea. No interesa el tipo que le pasen, va a funcionar. Y todo eso porque todos los métodos que hay por adentro, de agregar, eliminar, buscar y demás, todas esas interfaces están implementadas de una forma 100% genérica. Bien, ¿dónde podemos implementar entonces? ¿Cómo podemos tener? Parámetros, clases, interfaces, métodos, delegados. En todos estos lugares podemos meter generics y va a salir andando. Obviamente, después de vuelta, la dificultad es el código que está dentro de los métodos o los códigos que utilicen todo esto. Pero bueno, en primera instancia yo les muestro la parte linda, después ustedes se van a pelear y van a descubrir. ¿Pero por qué es que es particularmente feo? ¿Qué cosa? Digamos, la implementación no debería ser, al contrario. Usar genéricos no te determina nada sobre la complejidad de la implementación. Sí. O sea, depende de lo que quieras hacer. Pero cuando empezás a ondear, cuando empezás a sacar tipos, sí. O sea, cuando vos codiás, el 99% del tiempo estás codiando en el desarrollo. El punto es que cuando ya lo tenés definido todo, lo único que tenés que hacer es usarlo.
No, o sea, cuando me refiero a que es un poco feo, me refiero a cuando estás codeando, el 99% del tiempo que codeamos, estás codeando pensando en un tipo, siempre. Siempre que estamos codeando, venimos de un tipo. Pero, por ejemplo, es lo que decís vos, si vos estás implementando una lista, vos pensás en el funcionamiento de la lista, independientemente de lo que te venga, es más sencillo. Claro, bueno, pero pensá... Eso es porque utilizás funciones que están implementadas en el genérico. Pero cuando vos querés crear funciones dentro de una clase genérica que vos definís, ahí tenés un problema porque a vos te está llegando un parámetro de un tipo que no sabés porque es runtime. Entonces, salvo que vos llames a otras funciones genéricas, estás atrapado. ¿Entendés? O sea, o sos genérico full o sos mínimo. Sí, no es tan color de rosa escribir código genérico. Si solo querés agregar en una lista, eliminar algo más, está todo bien, pero anda un poco más allá donde implementás un generic para llamar a un servicio. Recibís un JSON y ese JSON lo tenés que castear al tipo genérico que le pasaste. Tenemos una librería que es JSON.net que le pasás el tipo genérico y castea, pero imagínate hacer ese casting adentro a mano vos de un tipo genérico que no sabes qué tipo es y estás haciendo un JSON. Ya te pregunto cómo haces eso y ya te va a hacer un poquito de error acá y decís, ¿qué hago? Porque no tenés ni idea, ni el tipo que recibís ni el JSON que viene del otro lado. Entonces lo tenés que matchar en un tipo y devolver una instancia de ese tipo. O sea, genera un poco más de complejidad. Mientras el código... Sí, pero también te abstrae, te separa el código y te olvidas de un montón de... Para mí... No, es syntactic sugar. O sea, el genérico es syntactic sugar del compilador. A ver, los genéricos a mi gusto son hermosos, son geniales, súper poderosos, pero tienen su complejidad. De vuelta, si solamente estás escribiendo un genérico de una lista donde estás haciendo métodos, donde estás agregando una lista genérica y todo lo que escribes en base a esa lista, va todo bien. Donde te empezás a operar, donde querés operar con el parámetro genérico, donde querés, o Pero no sé. si querés hacer algo, lo obvio que le pones en la interfaz y se acabó el problema. Claro. Si no. Si querés hacer algo específico sobre ese tipo, porque sea un montón que implementen ese interfaz, ya está. Bueno, está bien, pero ahí caeríamos de vuelta, nos iríamos de genérica, haríamos en algo que implemente una interfaz. Pero capaz de que es algo que es el repositorio. Y son todas entidades que, o son todas clases que son solo entidades. Entonces, filtrás solo que trabajes con Bueno, entidades. sin ir más lejos, implementar un repositorio genérico. Estoy seguro que quien lo haya implementado acá lo bajó el ejemplo de la página de Microsoft, porque implementar el DB Context de manera genérica, donde haces los filtros genéricos, donde devolves una lista genérica, donde es un find genérico, no es fácil. O sea, ya no es código 100% amigable. Estoy seguro que cualquiera que lo haya implementado lo bajó escrito y no lo escribió de cero. Porque ya interactuar con el contexto de Entity Framework de manera genérica no es lo más sencillo. Por algo está lo que vos nombraste al principio, que es usar reflection. Cuando tenés que implementar todas estas cosas, Y el reflection también es... context o lo que sea, te basás en reflection para obtener metadata de lo que estás trabajando. Pero vos viste lo que se ve cuando usas reflection. Claro. Y pero ya escribí reflection, ya nos vamos a algo más feo todavía. O sea, ya reflection es... Pero por eso decís que es complejo. Sí, bueno, pero por eso ya está bien, yendo a Reflection también, ya cuando empezamos a emplear Reflection tenemos que empezar a ver ejemplos y a copiar código y probar de que alguno funciona porque realmente se complejiza. La lectura del código no es el código que estamos acostumbrados a leer. A eso me refiero por ahí en lo que es suciedad, en lo que es complejidad extra. Complejidad extra que por otro lado se ve reflejado y que después tengo una clase que opera con cualquier cosa, que le tiro lo que sea y funciona. Pero bueno, la tuve que codear antes que eso, obviamente. Bueno, los métodos, los lugares donde podemos implementar y utilizar generics. Parámetros. No podemos utilizar el parámetro tal cual porque realmente el parámetro no es un tipo, sino es lo que se llama el plano de un tipo. O sea, no estamos recibiendo un tipo en específico y cuando estamos programando en base a ese parámetro, no estamos programando en base a ese tipo, sino que realmente ese T no es un tipo mientras estamos codeando. Va a ser un tipo después cuando uno compile, cuando en tiempo de ejecución va a ser un tipo. Pero en tiempo que estamos escribiendo código no es un tipo particular, sino es algo que en algún momento va a llegar. Entonces tenemos que empezar a pensar en que ese parámetro no lo podemos operar como parámetros comunes que veníamos tratando, que es un tipo string entero y demás, sino es un tipo que no conocemos al momento de estar escribiendo código. El argumento puede ser cualquier tipo conocido por el compilador. Cualquier, como les dije, entre comillas, porque puede ser cualquiera o no. Podemos poner las restricciones para decir, ok, pasame cualquiera, pero que cumpla estas restricciones. O sea, podemos achicar un poco el paraguas para que no nos llegue cualquier cosa, sino nos llegue algo dentro de lo que nosotros esperamos y realmente de lo que nos sirva. Entonces, bueno, ¿cómo implementamos algún parámetro? Bueno, estamos declarando, en este caso tenemos una clase genérica también, y le estamos pasando un parámetro.
que esto sería de vuelta lo que es una implementación de un list, le estamos pasando el tipo, y después tenemos add, y vamos a agregar un ítem de ese tipo, remove un ítem de ese tipo. Además de eso estamos usando ese tipo genérico para devolver una interfaz enumerator también del tipo genérico que le estamos pasando. No necesariamente este parámetro tendría que ser el mismo de allá, podríamos también definir un tipo genérico para este método en particular y podríamos tener un genérico a nivel clase que abarque estos dos tipos y podríamos tener otro genérico a nivel método que se utilice solamente para el parámetro que recibe ese método en particular. ¿Bien? Esto, digamos, es el ejemplo más sencillo para entender, pero podríamos complejizarlo y agregar tantos genéricos como queramos. De hecho, cuanto más generics agreguemos a nuestra clase más genérica va a ser y más reutilizable en cierto modo va a ser. Si nuestra clase no tiene ningún tipo estricto, sino que absolutamente todos los tipos que utiliza los recibe como parámetro y va a ser mucho más reutilizable. Un ejemplo como puede ser dictionary o hash table, que le pasamos dos generics y donde definimos de qué tipo va a ser la key, de qué tipo va a ser el objeto. O sea, imagínense si ese dictionary tuviera un solo genérico y le pasara lo mismo. O sea, tengo que meter una key de tipo entero y tengo que pasar un tipo entero. Realmente no sería demasiado útil. Entonces, cuanto más generics tengamos, más reutilizable y más abarcativa va a ser nuestra clase. ¿Se puede hacer una clase estática genérica? ¿Se puede hacer una estática? ¿Clase? Sí, ¿por qué no? Las extensiones, por ejemplo. Para ¿Ustedes hacer dicen que no? extensiones es muy útil hacer extensiones genéricas. Sí, totalmente. Sobre clases. Las extensiones. Sí, de hecho, Una clase genérica es una clase con métodos genéricos. Sí, claro. Era Método genérico, sí. muy bueno Clásica. y además te permite generar. Ah, claro, está bien, ahí te nivel. Muy sencillo, Está bien, está bien. a todo. No, está bien, a este nivel no, perdón, a este nivel no. Acá sí podemos meter los generics que queramos. Estaba pensando en lo que es un inyector de dependencia, pero estamos usando métodos genéricos, no clase genérica. Esenciarla no. Exacto, no tenemos Hay un lugar donde detalle darle. interesante. Cuando vos generás un método genérico en una clase estática, para cada una de los tipos se genera una clase diferente. Exactamente. Es decir, en realidad el genérico, hablando concretamente, genera código sintáctico, azúcar sintáctico para el compilador. Exactamente. Lo que está haciendo, te está preparando todo para todas las clases posibles, pero te está generando código individual para cada clase. Exactamente así funciona. ¿Se entendió? O sea, si tenemos un método estático y lo llamamos con diferentes, llamamos al método con un string, un entero y demás, vamos a tener instancias diferentes por cada uno. La instancia no va a ser compartida entre todas las llamadas. Si vos pones una variable estática i, por ejemplo, no un contador, te pones static i y le metes un método, no sé, add1 del tipo t. Luego llamas add1 tipo t y lo llamas con clase string. Y decís i igual i más 1. Entonces, para un string va a valer 1. Cuando lo llames con entero, va a empezar en 0 de vuelta. Y vos decís, ¿de dónde salió? Tenía el ejemplo ese, pero lo saqué porque era. Complicado eso. Tenía el ejemplo ese, pero lo saqué porque era demasiado Ok. Pero sí, de hecho tenía el código para mostrar ese ejemplo, porque también esto es uno de los intríngulis donde todo el mundo pisa el palito. Eso es lo que. Sí, totalmente. De hecho, cuando lees documentación, no la documentación oficial, pero si lees otro lado, en la documentación oficial no te da ese ejemplo. Pero si lees alguna otra guía, además, es algo de lo que te hablan en temprano momento para no se pase después, ¿qué pasa? Exactamente. Seguimos. Bueno, clases. Las clases encapsulan operaciones que no son específicas de un tipo, sino que son específicas de un, como explicaba hoy, que son, no me sale la palabra, no estamos hablando, cuando escribimos una clase con genéricos no estamos pensando en tipos, como hablaba hoy, que cuando podíamos, en el 99% del tiempo estamos pensando en tipos, estamos definiendo un tipo y sabemos que nuestro método va a operar con este tipo, sino cuando definimos generics estamos pensando en todo lo que pasa alrededor de ese tipo, que es lo que más nos interesa. No nos interesa tanto lo que pasa en particular con ese tipo que nos están pasando, sino todo lo que pasa en su entorno, que es un poco lo que decía. Si ponemos un contador, queremos saber cuántas veces agregó un objeto. Bien, vamos a tener un contador, realmente no nos interesa de qué tipo es el objeto, pero sí nos interesa saber cuántos objetos agregaron. Entonces vamos a tener un contador sumando acá, que es realmente el dato que nos importa. De igual forma, si tenemos una cola, nos van a interesar los objetos que se fueron colando, nos va a interesar ir agarrando objetos y sabiendo cuántos objetos nos queda, encolar, desencolar, pero no nos interesa el objeto particular, al menos mientras estamos haciendo la implementación de esa clase. Obviamente después cuando lo utilicemos nos va a interesar el tipo.
Como les dije también, se utiliza frecuentemente con colecciones. Se utiliza frecuentemente con colecciones porque vamos a hacer clases que abracen a una colección y reutilizar ese comportamiento en torno a la colección, pero no la colección propiamente dicha. Y también, como les dije, cuanto más tipos parametricemos como generics, más flexible va a ser nuestra clase y más reutilizable va a ser el código, como el ejemplo que les di del hash table o del dictionary. Bueno, un ejemplo de lo que es una clase. Tenemos una clase que recibe dos generics como parámetro, y después tenemos dos clases que heredan de esta clase, de la cual una recibe también un generics y ese mismo generics se lo pasa a la clase base, y por otro lado, el segundo generic de la clase base lo está seteando en el momento que escribimos la clase. O podríamos estar recibiendo los dos generics como parámetro y esos dos generics mandárselo a la clase base. ¿Bien? Inclusive podríamos generar restricciones para que para recibir un generic que solamente tenga relación con los generics, o podríamos relacionar los generics entre sí, entre clase base y las clases que heredan. Después vamos a verlo. Podemos escribir interfaces también. Podemos utilizar interfaces genéricas. Siempre se recomienda, en cierto modo, como les dije, cuando escribamos cosas genéricas, en la mayoría de los casos vamos a estar hablando o vamos a tener en el medio metido lo que son listas, lo que sea una colección de algo de no sabemos qué. Porque siempre que estemos utilizando generics vamos a estar hablando de listas en el medio. Entonces, una recomendación es siempre utilizar las interfaces genéricas definidas por el framework. O sea, siempre ver si no hay una interfaz genérica que se adapte a nuestra necesidad. Bien, como para no estar reescribiendo código no reescribiendo código necesariamente, y además para poder después utilizar esa clase en ya métodos propios del framework. Si nosotros estamos implementando una clase de enumerator con un generic porque se nos ocurrió que necesitábamos hacer eso y la implementamos en nuestra clase y demás, cuando queramos enchufar eso en un método propio o queramos iterar en un método propio de .NET, no nos va a permitir. No nos va a permitir porque vamos a necesitar implementar la interfaz que ya tenía el framework. Y ahí es donde vamos a descubrir que la interfaz que tenía el framework hace exactamente lo mismo que la nuestra, y caímos en implementarla de gusto. ¿Bien? De gusto no, porque simplemente cambiamos la interfaz y ya va a estar, pero bueno, recomendación siempre chequear si no hay algo genérico, que ya alguna interfaz genérica que tenga el framework, y no antes de escribir nuestras propias interfaces. Como mostramos, igual que en las clases, las interfaces genéricas pueden tener más de un parámetro, no necesariamente tienen que tener un solo parámetro, podemos tener parámetros a nivel clase, parámetros a nivel método, y no hay ningún problema, podemos tener n cantidad de parámetros genéricos. Y las interfaces genéricas pueden heredar de interfaces no genéricas si son contravariantes. Varianza y contravarianza son otros dos conceptos que surgen con este tema de generics. Ahora vamos a verlo al final. No sé si es súper importante saberlo teóricamente, porque después lo utilizamos sin saberlo, pero es necesario saber me parece importante saber que existe, porque cuando leemos generics lo primero que aparece es covarianza, contravarianza, y suena raro. Ya de movida suena raro y no sabemos bien qué es. Y hay que leerlo un poco para entender lo que estamos hablando. Cada vez que agarro generics y leo la palabra covarianza y contravarianza, estoy un rato leyendo, tratando de entender qué hacen, y digo, es cierto que funcionaban así, y no era tan difícil. Pero bueno, es importante saber que existen y tener una idea. Básicamente la covarianza y la contravarianza nos habla de la especificidad de una clase. Ahora vamos a ver un caso concreto, pero nos habla de una clase cuán específica permitimos recibir. Bien, las interfaces similares a lo que son la implementación de las clases. Como les dije, acá estamos heredando, implementando una interfaces propias del framework, como la iComparable y enumerable. Es lo que les dije un poco, es siempre recurrir primero a las interfaces que tiene el framework. Si no hay ninguna interfaz que tiene el framework que nos sirva, ok, implementamos nuestra propia interfaz genérica, pero si no, siempre ir a las interfaces del framework. Cuando vos especificás eso, cuando después armás el método, te agrega todas las funciones de esas interfaces. Exactamente. De modo que te permite programar ahí adentro con esas cosas. Deja de vuelta, estamos achicando el paraguas de generalización, porque ya ahora estamos limitando a que el tipo genérico tiene que implementar este word. Ahora vamos a verlo bien, pero este word lo que hace es decirle, ok, T tiene que implementar esa interfaz y además tiene que implementar esta interfaz. Entonces ya ahí nuestro código genérico se hace un poco más chico,
Pero se hace más chico, pero también se puede hacer más poderoso. ¿Por qué? Porque vamos a disponer, como dijo recién, vamos a disponer de los métodos propios de estas interfaces, vamos a poder iterarlas, vamos a poder compararlas y demás, cosas que antes no podíamos hacer porque nadie nos aseguraba de que ese tipo que recibíamos realmente fuera comparable o que realmente fuera iterable. En cambio, a partir de esta línea nos estamos asegurando de que el método es iterable y que es comparable. De vuelta. Tenemos que poner en la balanza en cuántas restricciones le ponemos y cuán genérico queremos que sea nuestro código. Si caemos en que nuestro código genérico tiene 50 restricciones y caemos en que realmente no es genérico, está muy claro. Esperar un string o decirme qué tipo querés recibir y te lo mando. Pero no me mientas con que es genérico y que tiene 50 restricciones, implementar 10 interfaces. No. Bien. De vuelta. Poner whitelist object. Ahí va, ya está listo. Era el otro extremo, exactamente, era solo para decir que estabas usando generics, nada más. Bueno, pero mi código usa generics. Hay una T ahí. Claro, hay una T ahí. Después la trato como un object, pero bueno. Bueno, tenemos de vuelta, muy similar a lo que teníamos en la clase, podemos recibir dos parámetros y de igual forma podemos implementar las interfaces y podemos definir a partir del tipo de la clase, podemos definir el tipo de la interfaz o a partir del tipo de la clase podemos definir uno de los parámetros y el otro ponerlo ahí estrictamente y que siempre va a ser un string. No tenemos alternativa a que si instanciamos esta clase pasarle string otra cosa. Si implementamos la interfaz podemos hacer lo que queremos. Si utilizamos esta clase solamente vamos a poder definir el primer tipo. El segundo tipo sabemos que es string y que va a ser siempre string. Bien, métodos. Los métodos, como les mostramos anteriormente, es de vuelta, desde la clase, básicamente siempre la funcionalidad es siempre la misma. Hablamos de clase, hablamos de interfaz, ahora hablamos de método. Podemos definir un generics a nivel de método, más allá de definirlo arriba de la clase, podríamos no tener un generics a nivel de clase, pero el generics lo podríamos tener a nivel de método. Entonces, cuando llamamos a ese método en particular, podemos decirle qué tipo es el que le vamos a pasar, o de vuelta, el ejemplo de lo que es un inyector de dependencia o un contenedor, le podemos decir qué tipo queremos registrar y pasarle ahí los tipos, y no a nivel de instanciar la clase. ¿Se pasó? No, bien. Los métodos, otra cosa importante, podemos sobrecargar métodos con generics, podemos definir varios métodos que tengan la misma firma y que lo único que cambien es los generics que reciben. Y eso nos va a generar una sobrecarga. Después cuando estemos escribiendo código, vamos a tener una sobrecarga 3, 4 y que va a ir eligiendo entre uno y otro a partir de los generics de los tipos que le pasemos, de la cantidad en sí, porque el tipo genérico va a poder recibir cualquiera, pero uno va a poder recibir uno, el otro va a poder recibir dos, el otro va a poder recibir tres. Pero no podés hacer un genérico para que uno reciba T y otro reciba string, por ejemplo, ya no es genérico. ¿Cómo, perdón? Claro, o sea, vos lo que estás diciendo es el número de parámetros se puede sobrecargar, no el tipo de parámetros. O sea, el T genérico no se puede sobrecargar. ¿Qué sería sobrecargar T? Perdón, me perdí. Si te pongas que recibe T o que recibe string o que recibe... eso no podés. Lo que vos estás explicando es la cantidad de parámetros. Solamente la ¿Puedo hacer el cantidad ejemplo? de poder recargar el tipo. Ahí está, acá tenemos el ejemplo. Esto es de lo que hablo yo. Después me explican qué hablan ustedes. Yo esto es lo que les trato de contar. Lo que trato de contar es que tengo Se sobrecarga tres el número métodos. de parámetros. Exacto, tenemos una sobrecarga por generics. ¿Y se puede poner parámetros? ¿Y podríamos ¿Poner parámetros ahí? acá adentro? Sí. No, así. No. Sí. Exacto. Podemos generar, esto no sé si es lo que me decías cuando decías sobrecargar T. Eso es lo que vamos a hacer a nivel método, sobrecargar el método, vamos a tener tres métodos. ¿Bien? El primero no es genérico. El do word. Sí, es genérico, pero No, el do word primero no es nada. el do word, no, ese do word no es nada. No, ese do word estaba ahí colado, pero bueno. Se coló ahí, pero bueno. Pero también es un poco para mostrar que esto sobrecarga también esto, aunque esto no tiene nada que ver con genérico. Sin embargo, la sobrecarga aplica al mismo método, sea que tenga genéricos o no. Y de vuelta, estos genéricos pueden venir de la clase, como estos genéricos podrían no venir de la clase, o en algunos casos venir de la clase y en otros casos no. ¿Bien? ¿Y el ref? Perdón. Un segundito. Nada, simplemente ese ejemplo estaba ahí, salió de la documentación y estaba ahí, lo dejé ahí. Pero atenti que el ref en algunos casos, en algún tipo de clase, no se puede mandar referencias. Sí, por ejemplo, ni sacar.
No vamos a poder, exactamente, después vamos a poder setearle lo que son las constraints, vamos a poder decirle que queremos tipos por referencia, exactamente, que básicamente lo que hace esas restricciones es decirle estoy esperando tipos por referencia, o poner una constraint que sea el tipo struct, que ese struct lo que te está diciendo es no me puedes pasar un tipo por valor, sino que tiene que ser por referencia. Y de vuelta, eso me habilita determinados métodos, a determinados métodos de extensión que si no pusiera esa restricción no tendría. Acá empecé, no tengo idea cuánto va. Puse un cronómetro, pero no arrancó. Así que. ¿Cuándo tenías que cortar? Media hora más o menos. Bueno, bien. 35 minutos. Bueno, después en delegados, quedó cortita la explicación, no había, la documentación era bastante. Y de hecho, la documentación ni siquiera esto, medio lo inventé como para que hubiera un punto, pero la documentación era bastante escueta, pero bueno, puedo definir sus propios parámetros de tipo, podemos hacer delegados que puedan ser utilizados de vuelta de manera totalmente genérica y podemos referenciarlos de diferentes funciones. Un ejemplo de lo que son los delegados, bueno, tenemos de vuelta la clase que define una colección, un array de ese tipo genérico que estamos pasando y declaramos un delegado que espera una colección también del tipo genérico. Y después podemos utilizar ese delegado. Ningún secreto. Una implementación de lo que son delegados con generic son los que a partir de la versión 3 creo que están, que son los action y func, que action y func son una manera abreviada de escribir delegados con generics. Si utilizan la clase, se escriben, en vez de definir ustedes el delegado, pueden esperar un tipo action y a ese action tienen la posibilidad de pasarle 12 o 13 tipos de parámetros. O sea, hay 12 clasecitas implementadas, 12 clasecitas donde una está sobrecargada, donde una espera un genérico, el otro espera 2, 3, 4, 5, 6 y nos da la posibilidad de no tener que escribir el delegado y poder esperar directamente o un delegado que devuelva algo como es un func o un delegado que no devuelva nada como es un action. Realmente después de la aparición de eso, la cantidad de veces que escribo delegados son muy reducidas, son cuando, la verdad que en cierto modo me gusta más el definir mi propio delegado, es real, pero cuando realmente tenés que utilizar muchos delegados, qué sé yo, el func y el action tiene también su parte linda donde te reduce bastante el código, pero yo me quedo con el escribir mis propios delegados y verlos así escritos y saber bien qué está haciendo y que tenga el nombre que a mí me gusta. Y el otro es func y action, es como bastante genérico, es qué hace y no sé. Acá el delegado es bastante más específico. No hay que olvidarse que los delegados no se los puede echar. ¿No los? No, sí, por eso siguen ahí, por eso el action y el func lo reemplazaron. Tiene con el sindicato. Después tenés la clase sindicalista. Es la ofensiva. Sindical. Bien, bueno. ¿Qué más podemos hacer hasta ahora? Digamos, lo básico que lo básico, de vuelta. No se extiende mucho más el conocimiento teórico de generic, sí se extiende mucho más lo que podemos implementar con generic y las vueltas que le podemos dar, y realmente las vueltas que le podemos dar empiezan con reflection. Cuando metemos reflection con generic, realmente el abanico que podemos hacer y el código oscuro que podemos escribir es enorme, porque sí, pues empieza a poner cuanto más reflection y generic metemos, más turbio se vuelve todo y más complicado de seguir. Es más costoso el Dynamic. Obviamente, estamos. Dynamic type con generic se pone lindo. Perdón. El Dynamics. El Dynamic type con la verdad que no he usado demasiadas veces Dynamic. Directamente escribir código MSIL basado en lo que te llega en tiempo real. No sé qué será más performante, te imagino que esto será más performante. ¿Puede ser más performante con generic? El generic en algunos casos hace casting de la entrada. O sea, hace wrapping y unwrapping. Y eso lleva tiempo. No, el casting no, al contrario. El generic, de hecho, uno de los fuertes es que no tenés ese casting. En algunos casos sí. Si empezás a castear adentro, si utilizás, digamos, generic de la manera limpia, salvás eso y salvás esos problemas de performance que sí tenés, por ejemplo, si estás recibiendo un object. Tenés un object y lo casteás, chau performance. Si estás recibiendo un generic donde le pones restricciones, evitás todo el boxing y el unboxing que tiene el casting de los tipos no genéricos. De vuelta, no sé cómo funciona Dynamic más a bajo nivel, si realmente hace ese boxing, ese unboxing, o si tiene ese casting o no sabría decírtelo. Pero me imagino que esto va a ser más performante que un Dynamic, sin saber demasiado. Pero bueno, habría que verlo y chequearlo. Funciones genéricas, referir funciones genéricas con Dynamics, haciendo overload con todas estas funciones.
La verdad que no indagué demasiado en la Dynamics. Anda Así muy que- bien para escribir un compilador. Bien, será que nunca tiene un compilador. Ahí está el problema. Me faltó escribir un compilador. Bien, pero sí me puse con Generics el otro día, que he hecho hablando con él, a ver cómo implementar un contenedor de dependencias con Generics. Que me parece que es un ejercicio, o sea, uno tiene ganas de hacerlo y no tiene nada que hacer en la casa. Me parece un buen ejercicio el buscar cómo implementar un contenedor de dependencias con Generics. Está bueno y te abre un poco la cabeza de cómo funciona dentro y del poder que realmente tiene Generics. Bueno, algunas cosas más. Valores por default. Está muy bueno recibir un Generics y demás, pero de repente queremos devolver. De repente, si recibimos un Generics, ya no siempre vamos a poder devolver un null. O sea, si nosotros no podemos hacer return null si estamos devolviendo un Generics. ¿Por qué? Y porque el tipo que nosotros pasamos quizás no es nuleable. Entonces, claro, que no siempre vamos a ver, estamos un int, no vamos a poder devolver un null. Siempre Entonces- tenemos un default. ¿Perdón? Un default siempre tenemos. Exactamente, para eso tenemos acá esta magia de default, donde vamos a poder devolver el tipo de default en tiempo de ejecución, va a chequear qué tipo es y nos va a devolver el tipo de default del tipo que hayamos recibido. En el caso de un integer nullable, por ejemplo, el default es el null, ¿no? Nos va a devolver un null, exactamente. Eso fue una confusión grande que está en la documentación. No lo leí en la documentación esa parte. Le pegué unas par de días para sacar los ejemplos, la mayoría los saqué todavía de la documentación, pero la verdad que la documentación de Generics es bastante, que sí, no, por eso de vuelta, no tiene demasiadas cosas. Sí se expande un poco más cuando empezamos a ver el tema de reflection con Generics, que no lo vamos a ver ahora, pero después lo que son, digamos, todo lo que expliqué hasta ahora es todo lo que hay en la documentación. O sea, la documentación termina en lo que yo les expliqué, no hay más documentación que esa. Bien, entonces bueno, como decía, default, vamos a poder devolver el tipo de default, tipo de ejecución, va a ver cuál es el default del tipo que le estamos pasando y vamos a poder retornar ese tipo en particular. Lo que hablamos hoy, que es ese word que tenemos ahí, que son las constraints, que básicamente lo que vamos a poder hacer es aplicar restricciones para limitar los tipos. O sea, ya no vamos a decir pasame cualquier tipo, sino pasame el tipo que cumple tal cosa. Un tipo que implemente una interfaz, un tipo que es por tipo por referencia, que un tipo por referencia, un tipo que tiene un constructor público y que vamos a poder instanciar o demás. Porque tampoco, en este caso, si nosotros queremos hacer un new de este t, tampoco vamos a poder hacer un new, lo vamos a hacer tem igual new t, porque no sabemos si es de t. Si pasamos un entero de repente, un new entero va a explotar por todos lados. Entonces, no podemos hacer ese tipo de cosas. Entonces ahí entran un poco las constraints, donde nosotros le podemos decir, ok, estoy esperando un tipo que tenga un constructor público, al cual yo pueda hacer un new, porque quizás nuestro código requiere que nosotros hagamos un new. Además, con lo que son estas constraints, el compilador entiende estas restricciones y nos va a generar errores. Si de repente le estamos estás esperando un tipo que implemente una interfaz y le pasa un tipo que no implementa esa interfaz, el compilador me va a romper y va a decir, che, no, está esperando un tipo que implemente esa interfaz, o está esperando un tipo que tenga un constructor público, o un tipo que sea por referencia y que no sea por valor. O sea, todas esas restricciones las vamos a poder poner con las constraints. Y las restricciones las vamos a implementar con la palabrita where, que fue la que vimos hoy, pero está en azul, no está en nada. Bien, sin constraint. ¿Qué cosas podemos hacer si no definimos constraint específicamente? No podemos utilizar los operadores igual y distinto. Si no ponemos constraint, vamos a poner igual, distinto y no va a pasar nada. No va a romper si no especificamos. Podemos convertir a o desde object, que es un poco lo que decía hoy. Ya está, ahí sí tenemos boxing. Ahí innecesariamente tenemos generics. Estamos casteando al tipo object un generics, es que algo lo hicimos bien. En algún lado algo lo estamos cerrando porque es innecesario. Exacto. Si queremos hacer eso, bueno, esperemos un object y recibamos object, ya está. No nos mentamos de que estamos usando, claro, que somos cool y usamos generic. No, estamos usando object. Podemos castearlo. Podemos convertir a interfaces, podemos castear interfaces los tipos, básicamente podemos castearlo a lo que queramos. De vuelta, estos casting no tienen el costo que castearlo a lo que es un object. Y se puede comparar con el tipo null. Bien, las constraints que tenemos, struct, acá terminan, no hay más que estas. Struct básicamente lo que estamos diciendo es que estamos esperando un tipo por referencia. Por valor. Por valor. Sí, Bien, por valor, sí, exactamente.
Sí, estaba leyendo class mientras dije lo de Stroke. Bueno, clases new, estamos esperando un tipo con un constructor. Podemos esperar un tipo de una clase específica o un tipo que herede de esa clase. Y de igual forma, interfaz. O podríamos, en caso de tener jerarquía de clases genéricas, podríamos poner restricciones entre diferentes generics de las diferentes alturas de esas clases. Uno de esos, el root, tiene que estar definido en el entorno de ese. Exactamente, o sea, tenemos que entenderlo de ahí. Pero es cierto, a lo que me refiero es que si esta clase le pasa el tipo genérico a esta, o sea, no directamente no podemos hacer referencia a la clase base, pero sí vamos a estar haciendo referencia, en el caminito vamos a llegar a la clase que estamos pasando inicialmente. Bueno, como se ven un poco acá en los constraints, tenemos una clase employee y estamos una clase genérica que está recibiendo un tipo, pero ese tipo tiene la condición de que tiene que ser del tipo employee. Entonces es un generic bastante mentiroso. ¿Ese tiempo va? Dijiste media hora. Ya pasó. Ya pasó la parte de media hora. ¿Y qué mostraste ahí entonces? El 45. Ah, yo pensé que iba a 19 minutos 45. Y no sé a qué hora empecé, así que... Así. Ah, bien, bueno, ya tenemos. Bien, acá tenemos... No fue muy claro el mensaje. Perdón. Bien, acá tenemos una clase de test. Estamos recibiendo dos parámetros. También podemos poner constraint a cada uno de los diferentes parámetros. Por un lado definimos la constraint de lo que es el tipo U y por otro lado constraint para lo que es el tipo T. Pueden ser totalmente independientes. De igual forma podemos poner estos constraints también a lectura a nivel de método. Como estamos acá, un poco lo que estábamos diciendo hoy, que estamos un método que le estamos diciendo que vamos a agregar un tipo y de ese mismo tipo espera una lista. Y ese tipo tiene que venir arriba de la clase. Acá donde hablamos un poco de lo que decías vos, de que tiene que estar definido dentro del mismo scope. Podemos utilizar los generics también a nivel de atributo. Podemos generar atributos genéricos. Bien, ya nos operamos y terminamos. Ahora lo que se habla hoy, el tema de covarianza y contravarianza. No sé si ponerlo, pero lo pongo porque, de vuelta, me parece que está bueno saber que existe para cuando lo lean en los 8 ítems que aparece generic, 2 son covarianza y contravarianza, entonces si no les cuento eso y después leen, me van a decir no me contó la mitad de las cosas, básicamente. Entonces, básicamente lo que hablamos de covarianza y contravarianza es la especificidad de lo que estamos esperando. Estamos esperando una clase de tipo persona, una clase employee que hereda de persona. Bien, hasta ahí todos conocemos y sabemos qué pasa eso. Definimos una interfaz genérica, un repositorio totalmente genérico. Implementamos una clase que implementa esa interfaz. Bien, esa clase define el tipo de la interfaz que habíamos definido. Si acá esta clase acá le pasamos la clase de personas, ese repositorio acá también correspondería al tipo persona. Entonces, acá estamos un método que estamos recibiendo. Vamos a ver si lo entienden. Vamos a ver cuánto lo comprenden de esto. Estamos esperando un método que tiene un parámetro que es del tipo repositorio y del tipo personas. ¿Bien? Hasta ahí me siguen. Ahí esa es la parte común que hacemos todo el tiempo la mayoría de nosotros. Ahora, acá viene la parte propia de esto, que es, llamamos a este método, acá no se ve, pero lo estamos llamando, y le estamos pasando un new repository del tipo employee. Si vemos acá, employee hereda de persona. Por lo tanto, ¿esto funcionaría o no funcionaría? No, Yo hubiera dicho que sí, pero bueno, no funciona muy bien. No, porque le pueden faltar métodos. Mejor dicho, le pueden faltar propiedades. No, para nada, porque yo acá estoy esperando el tipo persona. Persona tiene 2 propiedades. Employee define otras 4 y estas 2 de acá. Pero cuando yo llamo con el tipo employee, las 2 que tiene persona las tengo sí o sí. Además de eso tengo 4 o 5 propiedades más, pero las 2 de persona las tiene sí o sí. O sea, el método va a funcionar como si fuera una persona. Como si fuera una persona. Entonces, le repito la pregunta, ¿esto funcionaría? No, porque ya te lo dije. Pero después de todo lo que les conté y todo lo que les expliqué, esto tiene que funcionar. Tienes que castear a mano, si no, no funciona. Es un error de compilador. Pero bueno, no importa, esto para cualquier mortal tendría que funcionar. Bueno, pero acá no funciona. Bien, ¿por qué no funciona? Por este tema. Entonces, es la línea más parecida que encontré no encontré la zigzag, no la pude hacer. Pero bueno, así que quedó esa, no funciona, nos va a tirar un error. Bien,
Para hacer eso, tenemos que aplicar el tema out, que lo que le vamos a estar diciendo, le vamos a permitir que esto funcione. O sea, le vamos a permitir que el compilador no nos rompa y que si espera un tipo persona, le podamos pasar un tipo employee. Que dentro de todo eso no está mal, porque como la mayoría dijimos antes de que yo les muestre esto debería funcionar. O sea, Sí. con los conocimientos que tenemos de programación orientada a objetos, esto debería funcionar. Nadie diría lo contrario. Pero bueno, acá hay algo mágico que es esto. Pero bueno, después de todo lo miramos ese out y decimos, bueno, el comportamiento es el correcto. O sea, está esperando un tipo persona, le pasamos un employee, está todo bien. Ahora la cosa más rara viene acá. Ahora todo esto es igual, pero esto cambia. Ahora estoy esperando un tipo employee, que es este tipo de acá. Recuerden que este tipo tiene 2 propiedades, este tiene 8 más. O sea, acá estoy esperando un tipo con 8 propiedades y de repente le quiero pasar un tipo persona. Esta persona tiene 2 propiedades. Pero el repositorio tampoco está permitido. Eso no debería funcionar. Ahora de vuelta, esto con los conocimientos que tenemos en todo objetos no debería funcionar bajo ningún punto de vista, porque si acá yo trato de acceder a las propiedades del employee, no las voy a tener. Entonces no debería funcionar. Pero bueno, acá esto sí es más mágico que lo anterior simplemente... Es que lo anterior simplemente es, me dejas hacer lo que yo sé que puedo hacer. Solo si desde iRepository tenés un método que devuelve el tipo test. ¿Perdón? Sí, creo que ese out define si vos podés pasarle como parámetros. No, estás confundido con la otra. Estás confundido con el out de que le estás especificando que ese parámetro sale, digamos, del método. No es otro out. Este out no tiene que ver con ese out, son 2 cosas distintas. Se llaman iguales. Se llaman iguales. ¿No es parecido al ref este out? Son gemelos. No, esto no tiene nada que ver. Esto de vuelta, son estos 2 términos raros. ¿Cómo? Se le acabaron los keywords Y bueno, sí, ya está, querían achicarlo un poco. Justo acá ahorraron, o sea, justo con este. O sea, me pusieron covarianza de nombre y me pusieron un out igual al anterior. O sea, la embarraron, acá todo lo mataron. Pero bueno, de vuelta, esto con el conocimiento que tenemos en programación no debería funcionar bajo ningún punto de vista. Y si permitimos que esto funcione, seguro que va a explotar cuando estamos corriendo el código. Pero bueno, tiramos ahí de vuelta la lista mágica, apareció. Y esto funciona. Si ponemos sin, funciona. Que ahora de vuelta. Hoy les hablaba del conocimiento que tenemos en programación orientada a objetos. En la programación orientada a objetos vamos a utilizar en algún momento, esto lo vamos a utilizar y vamos a utilizar esa herencia. En cambio, cuando escribimos genéricos, a mí no me importa esto. O sea, yo no debería hacer referencia a esto en ningún momento. Yo no voy a hacer referencia a las propiedades que employee tiene, o no voy a hacer referencia a las propiedades que persona tiene. Yo voy a escribir una clase de wrapper que abrace a esos tipos, sea cual sea el tipo, no me interesa cuál sea el tipo. Entonces realmente, si a mí me pasa estoy esperando un employee, me pasa un persona, que de vuelta, o sea, básicamente este in me da la posibilidad de pasarle un tipo que tiene que ver a la herencia, pero podría pasar cualquier cosa. Lo que me está dando la posibilidad de decir, pasame lo que quieras, que está todo bien, total a mí no me interesa y nunca voy a acceder a ese tipo. Pero bueno, es ahí medio raro. Los nombres, el in, el out, es todo extraño. Bien, ¿alguna duda con esto? Todas. ¿Alguien lo entendieron igual? Una idea tiene... Esto igual, la forma de entenderlo es escribir el código. ¿Se puede? ¿Cómo? No, lo podemos hacer. Sí podemos tener un parámetro y otro out, eso sí, pero no los 2 al mismo. Ya los 2 al mismo es hacer lo que quieras. Mandame lo que quieras y está todo bien. Ya lo out. No hay hamburguesas. ¿Cómo? No hay hamburguesas. No, porque In-Out es una marca de hamburguesas como McDonald's. Ah, sí, bueno, no tenemos hamburguesas entonces. Capaz que esa es la razón entonces. Bueno, el in y el out fue como. Igual es bastante confuso. El in y el out es como no tiene mucha lógica con lo que hace, pero bueno, ahí existe. Bueno, es un poco de vuelta. Esto se entiende escribiendo la línea de código. Si escriben esta línea de código, lo pegan y hacen el cambio de person por employee 2 o 3 veces, lo entienden al toque. Si lo miran acá, no sé si lo entienden. Yo pues ya no sé. No sé ustedes si lo entienden. No sé ustedes si lo entienden. Te lo encontrás muy raramente. Llegas a este nivel. Vale, o sea, ahora ya lo sabemos. Escribimos así, si no nos funciona, probamos con out, después con in. Y va a funcionar. La buena forma, exacto. Y si no lo llamás a Germano. En vez de mandarlo con person, lo mandás con employee, no te anda ninguno de los dos. No, a ver, sí, como vos decís, es un caso un poco más específico donde lo que le agrega es reutilización al código. Quizás escribimos un código sin esto y de repente una persona lo va a utilizar y rompe y dice, uy, me rompe, no lo puedo usar y evito utilizar nuestra librería simplemente por no haber definido y haber leído que era covarianza y contrarianza, porque apareció por el nombre, que también es válido de no hacerlo.
Bien. Bueno, y había una demo, pero no va a haber demo porque no tenemos tiempo. Así que se terminó, muchachos. Esto es todo. Gracias. Antes de que se paren. No los voy a dejar pararse. Segundito. No disparen. Para los que no... Oh, no me cerraste. No, yo lo tengo. Lo tengo como URL en el... Ahí está, para los que no están, los que están en Meetup, imagino que todos, para los que no están en Slack, que es totalmente obligación que se unan en Slack, el próximo Meetup no los vamos a dejar entrar. Acá tienen, le dan clic, entran acá, a quiénes somos, un lugar difícil de encontrar, pero ahí está. Y slack.net-bailes.com.ar y ahí les va a aparecer esto, si no también está... Ese. No, está bien. Sí, vale, entren a ese. Bien. Bueno, y ahí ponen su mail, van a recibir un mail y después tienen que bajar la aplicación de escritorio y poder entrar. No se puede. Porque si te metes online no te vuelves a meter de vuelta. Entonces, si te bajas la aplicación de escritorio, te estás obligado a entrar por segunda vez. Si te entras al online, no entras más. Entonces, o sea, está testeado eso de que nadie entra por segunda vez. Decí que en el Slack vamos a poner el streaming en vivo, cosa que si después alguien quiere revisar, tienen que sí o sí entrar en el Slack. Bien, y vamos a compartir las PPT, y si alguno tiene dudas sobre covarianza y contravarianza, me puede preguntar solo por el Slack, no recibo preguntas por otro lado. Bueno, y además de eso, ante todo los invito también Ay, 7 lugares, se bajó gente. El sábado se bajó gente, ya 49 hoy. Vamos a hacer un Summer Party en Baufest. De 9 de la mañana, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, que va a estar acá el muchacho con Seba, que es el otro pibe que dio los Summer Fest, también los Summer Party, van a estar hablando de Summer y hacer unas aplicaciones, y si nos dan permiso va a haber mucha cerveza. Si nos dan permiso va a haber mucha cerveza, no lo sabemos todavía, tiene que dar el permiso. Sí. Bueno, genial, va a haber cerveza. Así que está, es inversión. Hoy empiezo a subir solo el número. Ahora, si llegan al Summer y no están en el área y quieren cerveza, no hay cerveza, les aviso. Bueno, y ahora vamos a ir a comer algo y después seguimos con la charla de Zainal acá del muchacho. Ahí está el cronómetro, nunca arrancó. A ver. net-bailes.slack. No, porque es Latam. Porque era NetBailes, pero lo convertimos a nivel Latam porque hay mucha gente de otro país. Dale. Net-Latam. No tengo nada. No, Net-Latam. Es de NetBailes. Para nada directamente por sí, es Latam. Tenemos que dar para... ¿Qué onda? No, no te pegó. Che, ¿te dejo la máquina acá? Ahora la apoyo ahí, así puedo apoyar la máquina acá porque tengo... Bastante miedo. Sí, da bastante miedo eso, la voy a mover ahí. ¿No estás en el Slack vos? Sí. Estoy en otras cosas, uso el Slack. Acá no. No count, found, next. Después de que no puedes meterte ahí. No. Claro, tenés que entrar al link porque tenés que invitar. Te manda la contraseña mágica para invitarte. Claro, Slack no te puede registrar solo. Entonces, empezamos de vuelta. Entrate a net. ¿Qué te quería? ¿Te lo leen? ¿Bien? Sí, vos. Net. Guión. Bailes.com.ar. Ahí te pide el mail. ¿Qué pasa? Me vas a chequear si funciona esa página porque hace mucho que no la... Bueno, la página funciona, lo que funciona es el creador. No, perdón, falló. Es slack.net. Apretá, dale ahí. Voy acá. Y ahí tienes que poner tu mail. Y ahí pongo y te va a mandar un mail con la contraseña. Sí, Slack es algo raro. No, me encanta, pero es raro entender. El que no sabe qué es Slack, entenderlo es complicado. Igual, yo tengo la primera vez que pero así, algunos no podían. Y entender el concepto de Steam, de channel. El único gran problema, digamos, de este tipo de... Listo, bueno, voy a comer algo. No, por eso le agregué un par de cosas, pero
Parece generar ese tipo Es que la idea de esto, no es que venga el asesor acá, si querés algún día venir a una charla, Le voy a dar una referencia de procesamiento de lenguaje natural y sobre No sé si escuchaste alguna vez sobre un IRC. IRC, sí. Sí, más o menos. El Slack es más o menos parecido. Es como un IRC, es mucho más que un IRC. Es la evolución. Y ahora que es invitación te va a llegar un mail, igual IRC ya está, IRC, no sé si IRC era hace 10 años, 10, 15 años fue. 15 años atrás IRC era la posta. Internet Relay Chat. Bueno. IRC son las siglas de Internet Relay Chat. O sea, la parte civil que así, todo implementación de la Che, Ger, ¿tenés configurado para que se te bloquee la máquina? está sin batería, sí. Te conecto el cargador entonces. Yo creo que O me pongo en otro lado, no sé. Perfecto, ahora sí, vamos. Pantalla completa. ¿Lo ponemos en el contador? te voy a mostrar el celular como me tantas veces y te das cuenta que. No, pero yo ya vi que empiezo y cuarto. Hago la cuenta. Bueno. Avisos parroquiales, los mismos que Ger. Hoy vamos a hacer datos en tiempo real con SignAlar y con NetWires. Acá está la URL de NetWires. Esta es la página de NetWires, el Twitter de NetWires, y acá está para sumarse a Slack, slack.netwires.com.ar. Ahí les mandan el Magic Link y les va a llegar un mail para que se puedan unir. Sí. Un poco de mí, soy desarrollador full stack web en Dash y trabajo además por mi cuenta haciendo páginas y desarrollo en Xamarin también por mi cuenta. Trabajé en una empresa en Xamarin bastante, ahora cuando cambié a Lagash dejé de Xamarin y me quedé solamente con la parte web, por eso lo estoy haciendo por mi cuenta. Me pueden encontrar en Twitter, no suelo tuitear muchas cosas, sí retuiteo bastante, bastante que retuiteo es de Xamarin, si están interesados. En Slack me encuentran como Teban y soy bastante apasionado por la tecnología, me gusta aprender todo el tiempo cosas nuevas, estar investigando, leo bastante, así que un poquito lo que vamos a ver. Vamos a ver una introducción de qué es SignAlar. De los que están acá, ¿quién usó SignAlar alguna vez? Bueno, bastante más de lo que esperaba. Bien, vamos a ver un poco de SignAlar en la web, en cliente y cómo escalar SignAlar. Bueno, introducción a SignAlar. Encontré esta definición que me encantó, ¿sí? Que es, SignAlar es una serie de abstracciones alrededor de varios métodos que proveen conexiones HTTP persistentes distribuidas como código open source. Punto final. ¡Bien! Me la pones en castellano, básicamente. Bueno, SignAlar hace que trabajemos tan fácil en tiempo real que parece que hacemos magia. ¿Sí? Hay tres conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta. El primero es connections. Connections es un endpoint por el cual se va a estar mandando un mensaje a un único usuario, un grupo de usuarios o a usuarios distribuidos. Después tenemos hubs, que es una implementación de una conexión que permite que se conecte el cliente con el servidor. Y por último tenemos un backplane, que lo que hace el backplane es permitir que escalemos la aplicación horizontalmente. Les voy a mostrar una pequeña demo. A los que tengan ganas de entrar, entren en esa URL, que ahora no se ve, pero después del guión dice demo. Sí. Acá dice demo, es bit.ly/SignAlar-demo. Lo único que van a ver es un numerito.
No, lo que vamos a ver es la cantidad de gente que se va. Ahí está. bit.ly/seinalar-demo. No lo saco. Lo que van a ver ahí es la cantidad de gente que se va conectando. Se va a incrementar el número a medida que se va conectando y desconectando gente. Something wrong here. Sí, a mí no me también. ¿Cayó el sitio ya? Ah, está ese es el Sí, sí, sí. Sí, lo es ¿Dónde está? Ah, bit10, que es el. el AR y la Ay, no. ¡Posta! Pido disculpas, estaba incursionando en Bitly. No sabía esa parte. ¿Qué pasó? Es case sensitive, así que la S, la R y la D la tienen que poner en mayúscula. Igual me dijo something Somos 6 conectados. Bien, 6 conectados. No me actualizo. ¡Vamos! A ustedes eso no bien, chicos. Ahí está, 8. A 8 le andan bien, o sea. Bien. Esto lo que hace es, a medida que uno se conecta, el resto le actualiza las conexiones. Si te desconectás, debería decaer la conexión. 9. ¿Alguien más se conectó? Bien, yo actualicé por las dudas, pero evidentemente... ¡Se sigue conectando gente! 14. Ahora ahí no cogí nada. Me estoy sacando. Mira tu teléfono. Va pasando PPT. Bien. Explícame. 10.000 tipos se conectan. Anda. Recién, cuando me lo dijiste, me puse a revisar un poco y el límite que encontré era 150. 150. Sí. O sea, no podés usarlo en producción. Después es con temas de configuración, de servidor y demás. El problema es que esto vos no lo podés abrir en una granja de servidores. Porque Sí, eso es lo que vamos a ver después. Lo podés abrir pero y vos tenés que implementar todo el backplane. el backplane es tan sencillo como poner tener una base de datos vacía, Sí. le pones el connection string y SignAlar automáticamente te Ahora- mete las tablas y La las usas. 150 que es por Automáticamente. Como un session state. 150.000. Ah, 150.000. Sí, perdón. Perdón. Mala bola. Sí, 150 es Raspberry Pi. Sí, claro. Pero Raspberry 150. No, 150.000 conexiones. Ya, ok. Bien. Eran 150 sin la granja. Sin la granja. Igual depende de la PC. Tiene un montón de dependencias. O sea, depende del servidor, vas a tener en pruebas realizadas. 150.000 conexiones. Claro, también. En pruebas realizadas, según lo que investigué, soportaba hasta 150.000. Después, si con upgrade de servidor y demás, soportamos conexiones. Bien, ¿cómo funciona? En los servidores o clientes viejos, que esto es lo que pasaba antes, tenemos el cliente, el servidor, y el cliente te decía, hay datos, hay datos, hay datos, hay datos. El servidor te decía, acá tenés datos, y después empezabas de vuelta, hay datos, hay datos, hay datos, hay datos. Tenés un loop, sí, exactamente, tenés un loop de que estás pidiendo todo el tiempo y en algún momento te responde un dato y después empiezas a preguntar de nuevo. Y la velocidad de No, esto es en lo viejo, en lo que era long pooling, estabas todo el tiempo vos preguntando. No, acá no tenés una conexión persistente. Acá no, esto es long pooling, no. esto es long pooling. Pero long pooling no es así. Long pooling manda un coso y que deja abierto el canal por el tiempo máximo en el cual el sistema se cierra, que son menos de 300 milisegundos. No. Entonces el tipo mantiene abierto el canal y después lo único que hace es escucha. Y si no, antes de los 300 segundos cierra y vuelve a abrir el canal de nuevo. Tenés razón. O sea, si no eso te explota y te fuma el servidor, el data, y todo. No, tenés razón. Esto es, Long acá pooling. estamos hablando, no, tenés razón. Esto no es long pooling. Esto era previo, vos agarrabas y mandabas, o sea, antes de tener esto de SignAlar y todas las distintas conexiones, que ahora las vamos a ver, era todo el tiempo, hay datos, hay datos, hay datos, hay datos, hay datos, acá tengo, hay datos, hay datos, hay datos. Los de chat te tumbaban los servidores. Exacto. Era, tenés razón, dije mal, era esto antes, era todo el tiempo preguntabas todo el tiempo. Sí, pregunto. Ahora, en los clientes modernos, lo que decís es, el cliente le dice al servidor, puedo hacer real time, vos podés, te responde que sí,
empieza una conexión persistente entre el cliente y el servidor. Bueno, entonces, ¿cómo sabe SignalR qué conexión utilizar? ¿Sí? Entonces, vamos a ver, tenés 4 tipos de conexiones. Long pooling, como explicó recién, mandás una conexión por un cierto tiempo, cuando se acaba el tiempo mandás esa conexión de vuelta. Pero el servidor tiene que tener el soporte de eso, Sí. porque lo normal es que el servidor, cuando le haces un HTTP request, al momento de contestarte, cierra el canal. En este caso, Exacto. el servidor no debe cerrar el canal y mantenerlo abierto para que eventualmente pueda entrar o salir alguna otra cosa. Eso es cierto. El No servidor cualquier tiene que permitir alguna de estas conexiones, preferentemente WebSocket. Information Server no lo hace hasta la versión 7. Ese dato no lo tenía. Buen dato. El 6 no lo hace ni a palo. Bien. La mejor conexión es WebSockets. WebSockets mantiene una conexión abierta que se mandan mensajes todo el tiempo. Forever Frame se utiliza solamente en Internet Explorer. Y Server Send Events se utiliza también en casi todos los clientes. Forever Frames y Server Send son bastante similares. La diferencia que tenemos en Forever Frames es que Internet Explorer levanta un iframe, Sí. que es el que se encarga de recibir los mensajes del servidor, y los mensajes los manda cada vez que vos tenés una llamada para mandar un mensaje, hace una llamada nueva y manda un mensaje. Entonces, pero, ¿cómo decide SignalR qué conexión va a utilizar? Si es Internet Explorer 8, es long pooling. No hay vuelta. No usa WebSocket. No, Internet Explorer 8 es long pooling. No soporta navegador. Exacto. Internet Explorer no se soporta el mismo. Ese es otro tema. Bien. Voy a pasar al machete porque no me lo acuerdo de memoria. Después, si tenés JSON-P también va con long pooling. ¿Sí? Si tenés cross-domain, podés usar WebSockets si el servidor soporta WebSockets, si el cliente soporta WebSockets y si el cliente soporta cross-domain. Si no soporta alguno de estos 3 criterios, te vas a long pooling. Si no está configurado JSON-P y la conexión no es cross-domain y los dos soportan WebSockets, te vas con WebSockets. Si está disponible Server Send Events, o sea, si uno de los dos no soporta WebSockets, se va por Server Send Events, y si falla, se va a long pooling. Siempre terminamos en long pooling. ¿Es automático? Sí, es automático, no tienes que configurar nada. Esto es SignalR, es como mostré antes, el cliente te dice yo soporto, el servidor dice yo soporto, arranca con WebSockets. Si no, se conecta automáticamente, no tenés que decirle nada. Tienes que tener el servidor configurado con WebSockets y el cliente de los últimos browsers y las últimas versiones de Internet Explorer y Edge soportan WebSockets. 8R2 en adelante. Sí. Bien. ¿Por qué? Porque el 2003 no. 2008 tampoco. R2. Y R2 sí. O si no, le pones un Windows 10, corre. Y si no, costeamos en Azure. Y si no, costeamos en Azure. Azure también tiene implementado esto. WebSockets tiene. Bien. Connections y Hubs. Connections es una conexión de bajo nivel. Tiene una API que es Persistent Connections, que te da acceso a que puedas hacer las configuraciones para hacer la conexión. Esto lo tienes que hacer todo a mano. Después tenemos Hubs, que Hubs lo que hace es implementar Persistent Connections para que sea más fácil para nosotros y por pocas líneas de código tener implementado SignalR y estar conectándonos. Lo que te comentaba antes, vos me dijiste que tenías conectado. Él tiene. ¿Usaste Connections? Sí, uso un hub y reimplemento una parte de si se desconecta, si tiene un problema, si se reconecta. Ah, bueno. Pues, lo que puedes hacer es usar hubs y implementar también Connections. O sea, hacer el overloading. El hub lo que tiene internamente es una clase que implementa connections y a su vez funciona y te esconde todo el despelote, digamos. Pero Exacto. tiene un montón de eventos, el hub, que si vos los respondés y le pones las cosas que corresponden, haces una long connection. Igualmente, si vos estás reimplementando los métodos de Hubs, no estás metiéndote completamente con Persistent Connection. Persistent Connection, vos creas una conexión y hereda de Persistent Connection. Si estás heredando de Hubs,
estás sobreescribiendo hubs, no persistent connection. Entonces hay cosas que las terminas perdiendo. Si necesitas gran soporte de datos y demás, se recomienda connections. Si vas por cosas chicas o por ahí no necesitas grandes conexiones, se conectan por hubs. ¿A qué te referís con grandes conexiones? O sea, ¿estamos hablando de la cantidad de conexiones o la cantidad de datos que van a ser transmitidas? No, la cantidad de conexiones. La cantidad de los datos. Otra cosa que es particular es que hubs es bastante transparente los datos. Vos mandás y recibís un string, o podés agarrar y decir un string o dos strings, vas recibiendo distintas cadenas de caracteres. En Connection vos tenés que especificar y saber cómo recibir y cómo mandar los datos. Es más completo el trabajo, pero lo tenés que hacer todo a mano. Bien. La arquitectura, esto si entran en Singular, en .NET, está este esquema de arquitectura. Como lo van a ver en todos lados, se los muestro acá también. Sí, básicamente se muestran que tenemos el browser, tenemos la capa de House API, la de Persistent Connection y otras portes, y al revés es lo mismo. Tenemos el server, House, Persistent y otros portes. Vamos a ver Singular en la web. Para esto vamos directo a una demo. En la misma URL que tenían recién, los que no nos cerraron, si ponen /MVC, tenemos implementado un chat. En el chat hay que ingresar el nombre, nada más. El nombre no va a hacer nada, queda guardado solamente en el servidor, no lo mando en el servidor, perdón, queda guardado en una variable de JavaScript. Y al entrar, nos dice que estamos conectados y podemos mandar un mensaje. Hola. Podríamos mandar un mensaje. Bueno. Sí, sí, perfecto. Entonces, no chateen conmigo, chicos. Estoy teniendo un problemita de... Es más, no, es que esto lo abrí hace un rato, cerré, abría pantalla, cerré, abría pantalla, cerré, abría pantalla varias veces. Debería probar en Internet Explorer, ahí seguramente. Seguro. Ahí está, ahora sí. Bien. El send from MVC está puesto hardcodeado. ¿Sí? Y están los mensajes, van llegando mensajes, me van escribiendo. Algo importante, no está controlado qué mandan ahí, o sea que si mandan script, algo, van a romper todo. ¿Sí? O sea, básicamente, recomendación, recomendación, contrólenlo para hacer una demo más rápida y para poder mostrarlo. Y si hice una versión cortita, lo que sí, les voy a mostrar el código de cómo se hace esto. Bien. Voy, pará. ¿Más? Ahí va. ¿Más? ¿Se puede más? Creo. No, yo acá lo tengo. Ahí. Perdón, yo no vi. ¿Ahí lo ven bien? No, más. Bien. Igual esto es el index, así que de acá no vamos a hacer nada. Estamos probando el Zoom. Bien. Les cuento porque aquello no lo puedo agrandar. Creé una carpeta. Esto es un sitio, un MVC estándar en .NET común, no es Netcore. Un MVC 5. Creé una carpetita donde generé un archivo que se llama ChatHub y Germán Dev estoy conectado de acá a acá y de acá sale al proyector, entonces tenemos algunos. Por eso. Bien. La conexión es muy sencilla. Hice una implementación de hubs, generé un chat hub que implementa hub y lo único que hice fue mandé un mensaje, o sea, tengo el pull send y el send message. El send lo estoy utilizando para, ¿vieron la conexión que dice cuántas personas hay conectadas? Que estoy implementando Perdón, les estoy mintiendo. Este dice la implementación de un send y un send message. Ese es otro hub. El que estamos utilizando actualmente es el send message.
tiene un sender, un message y un from. Lo que hace es, agarra clients, es a quién le voy a mandar, le digo clients, all, y receive message es el método que tengo que recibir después. Acá le puedo poner Sarasa, lo que quiera. Esto puedo poner cualquier cosa y le mando los datos. ¿Sí? Una particularidad que tiene Sendar es que yo al hub le puedo poner el nombre que quiera. Si yo no le pongo chat, yo voy a tener que conectarme a chat hub. ¿Sí? Yo le puse chat, pueden ponerle también. Ese chat después aparece como una slash. Exacto, cuando tenés que conectarte, te tenés que conectar a chat. Ahí vamos a. Esta es la parte del servidor. ¿Sí? Todas las conexiones, todas las demos. Tuve problemas con la web app. Cuando vos haces una web app que está en un servidor y es una application en una carpeta independiente, Tenés que poner el. Te va al root y te hace el pelote, porque si vos tenés dos aplicaciones SignalR andando como web apps separadas, en VC se te rompe. Ah, mira, eso no lo sabía. Pero sí sabía que va al root. O sea, esto va al root. Sí, o sea, yo esto lo tengo publicado en esteban.com.ar. Mongo.com/chat. Claro. Pero si vos tenés un servidor como suele ser, donde tenés dentro del servidor tenés 3 directorios virtuales, cada uno con una aplicación diferente. Uno chat de monjitas, otro chat de meninas y otro chat de menitos. Entonces tenés 3 y si le pones chat, hay un solo root y esos 3 funcionan juntos y se rompe todo. ¿No? Claro, tenés que tener cuidado con la implementación. En ese caso tendrías que tener separado el nombre de cuál es el hub para que se conecte. Ahí no te porque te va al... poner un dash, ese es el problema. Exacto, esto es solamente nombre. No, es como dicen, no tenés nada agarras y decís, bueno, esta es una ruta larga. Es el root, nombre. Punto. ¿No se puede sobreescribir ese? Tenés que hacerlo en el servidor. Con un alias en el servidor. No sabía esa respuesta. Bien. Por otro lado, lo que tenemos es un script. SignalR trabaja con jQuery. ¿Sí? Entonces, lo que hice fue lo siguiente. El MVC site que ven está hardcodeado. ¿Sí? Perdón. Voy a manejar mejor con el mouse. Lo que hacemos es lo siguiente. Generamos una conexión. SignalR tiene dependencia con jQuery, directa con jQuery, y además tiene su script de SignalR. Podríamos implementar la parte solamente web en cualquier lado y conectarnos a una web aparte. Entonces, tenemos el connection, generamos una conexión con esa línea de comando. Le decimos, bueno, nuestro hub es hub proxy y el nombre del hub que teníamos. Y acá tenemos, cuando recibimos un mensaje, este método de receive message es el mismo método de receive message que teníamos acá. Sí, ¿Tiene el mismo nombre? Tiene que ser el mismo nombre. Claro, ahí es cuando sí o sí, o sea, acá le puedes mandar Sarasa, pero si del otro lado me pones Sarasa, no vas a recibir nada. Y le decimos que recibe sender, message y from. Ahí las variables le pueden poner los nombres que quieran. Yo le puse el mismo nombre, hice una recomendación, pongan el mismo nombre porque así entienden que es lo mismo. Y después lo que hago es genero un mensaje y tengo un lugar de messages que le hago una pen y lo voy mostrando. De nuevo, acá la implementación no recomiendo esta para utilizarla, utilicen algún renderizador que le mandan los datos, fue la versión express. Y después tenemos para enviar, cuando tenemos un clic en el botón, hacemos un invoke del send message. Send message es el método que teníamos acá. ¿Sí? ¿Puede ser cualquier nombre? ¿Es el message? Sí. O sea, vos podés invocar cualquier método del hub. Sí, porque no es una variable. Vos podés poner un nombre y lo llamás del otro lado. Mientras que le pongas el mismo nombre. O sea, lo que hace es que genera un proxy. ¿No? Sí. Genera un proxy. Sí. Entonces le digo, bueno, send message, mandale el user, que es el que teníamos hardcodeado arriba.
El botón input val, ese es el valor del mensaje que le mandaron. Y el MVC site. ¿Sí? El user es el que ustedes ingresaron la primera vez, que pusieron el nombre de ustedes o lo que quisieron poner y mandaron enviar. Bien, por último, para que todo esto funcione, a la conexión que inicializamos arriba, le decimos que empiece. Cuando termina de iniciar la conexión, es que nos muestra el connected hacia arriba. ¿Sí? No le pusiste ninguna que si se desconecta, que te ponga rojo ahí. No, hice el chat sencillo. Bien. Con eso ya tenemos implementado SignalR. Acá lo hicimos para un chat, lo vi usado en un juego online con JavaScript de las navecitas que se persiguen y se matan. Bien. Como en uno así, lo he implementado con SignalR, pero la implementación después no supera esto en cuanto a lo que hay que escribir de código. Después, si con el receive message quieren escribir este pedacito de código o quieren hacer otra cosa, lo hacen. Lo mismo del otro lado, lo que no es recomendado, que estuve comentando recién, es tratar de utilizar SignalR para persistir datos o persistir información, porque pierde paquetes. O sea, manda un dato y hay paquetes que los pierden. O sea, por ahí vos mandás a 150 usuarios y los 150 usuarios, no tengo un porcentaje, voy a inventar, ¿no? O sea, pero los 150, 140 lo reciben. Está diciendo que hacer broadcast. No, si vos estás en este mismo chat, Sí. puede perder paquetes en el medio. Puede ser que a mí me llegue un mensaje y a vos no te llegó. Y al resto le llegó. Lo que pasa es que cuando Pero vos eso no haces sería eso para desde el persistir. servidor está Por eso no sirve para persistir. No, vos estás para persistir en el cliente, para persistir en el servidor. O sea, No, servidor llega. o sea, igualmente, no está recomendado No, para que sí, vos sí, mandes sí, datos sí, para sí. persistir con SignalR. Si querés persistir un dato, mandás el dato al servidor y le decís, ya tengo este método de guardámelo. Por si no le recomunicas a todos. Por SignalR después haces una comunicación de datos. No está recomendado por este tema de que puede perder el paquete. Lo puedes perder cuando va, lo puedes perder cuando vuelve. O sea, no es que te digo, no, bueno, cuando va lo tenés siempre. Lo podés perder en cualquiera de los dos casos. O sea, le tenés que pedir una respuesta para estar seguro. Exacto. Sí. Y tampoco te puedes fiar de la respuesta del SignalR. Porque por ahí tu paquete llegó y la respuesta no Está llegó. bien, pero Entonces, ya volvés a mandar. claro. Es para Cuando vos transmitir estás del lado del información, servidor. no para cambiar el estado del servidor Claro. o para otra operación. Es para tener un dato. Sí, Para, sí. No, pero si querés guardarlo de esa. Sí, lo guardás en una API y después lo transmitís. Sí. Cuando estás del lado del servidor, tenés dos funciones. Una que es hacer un broadcast, que es empujarle a todos Sí. algo. Y otra que A es un cliente en empujarle particular. a un cliente en particular. Sí. Esa suele fallar. Es decir, por ejemplo, un cliente manda un chat y vos tenés que contestarle a ese. Y a los demás clientes le podés agrandar el numerito del contador, por ejemplo. Sí. Eso ha fallado. Yo lo he probado y tiende a fallar cuando vos seleccionás desde el server un cliente en particular, o incluso no falla cuando vos usás el cliente por default que te viene con la invocación del método. Porque dice que el servidor es un thread que se mete Sí. dentro de tu método y hace eso y después vuelve. Pero, No, pero- por otro lado puedes tener o sea, te explico esto, vos Sí. tenés normalmente un sistema de chat asincrónico, ¿sí? No es un sistema que va, le pega al servidor, hace que el servidor conteste y le devuelve en el mismo acto, en el mismo thread. No, Lo eso normal- estamos de acuerdo. Lo normal es que vos te llegue el hit del chat, Sí. el hit entre en la máquina de chat, en el Watson, por ejemplo, y que Watson, después de un rato, después de deliberar con IBM y preguntarle a Sherlock Holmes a ver qué tenía que contestar, te contesta la boludez más grande, pero te la contesta sincrónicamente. Entonces hay un thread que se origina del lado del servidor. El problema es que ese thread no tiene acceso a los objetos, los mismos objetos que cuando le pega al usuario. Entonces, ¿cómo cuerno haces? Yo lo logré solucionar, pero así, a pulmón, remándola y armando la mano. ¿Cómo demonios haces para persistir ese objeto mágico que te construyó on the fly con la llamada que te pegó desde el servidor? No, por eso es lo que te digo. De hecho, lo vi ahora no me acuerdo el apellido, a Demian,
No, Fowler es el otro, pero sí, entre Demian y Fowler decían, o sea, son dos personas distintas. No me acuerdo del nombre, no me acuerdo del nombre de uno y no me acuerdo, pero después lo busco. No es el de la profecía. No. Fue uno de los que hicieron la parte de Sainadar que ellos mismos decían no lo recomendamos para hacer persistencia de datos, porque los puedes perder o puedes tener algún problema en el medio con lo que es la persistencia. Así que datos para persistir, utilizar otro método. No es recomendado utilizarlo. Bien. Perfecto, el tuyo fue más claro que el mío. Bien. Sí. Voy a acelerar entonces. Sainadar en el cliente. Sainadar en el cliente, voy con una demo rápida. Hice una aplicación con Xamarin. Sí, el sábado voy a estar mostrando Xamarin, no sé por qué. ¿Tenés las mismas librerías en el Xamarin? ¿Están directamente en C# o son de...? Son de C#. Son C#. Sí. O sea que el Xamarin cross compila, digamos. En Xamarin, sí. De hecho, es cross la librería. Podrías hacerlo en Forms tranquilamente sin tener que estar haciendo dependencias, inyección de dependencias. Acá lo mismo, ingreso. Si todo me acompaña. Vamos a correrlo directamente. En vez de abrir la... No, actualmente estoy usando Visual Studio 2017. Lo pusiste en modo negro. Sí. Es casi como el cobre. Exacto. Mientras que compila y demás, les voy a mostrar cómo es la conexión. Ahí lo agrando. Bueno. Es Xamarin. Que si no te pasaba eso era raro. Sí. Gente, el Xamarin el sábado no va a pasar. Y por tiempo no lo voy a llegar. Prefiero explicarles la parte de Backplace. Al nene no le duele cuando lloran, no va a Bien. Esto es un NAID. El NAID es .client. ¿Sí? No, o sea, es Sainadar, es .client. No hay un solo demo de Xamarin que ande. Hasta ahora fui a Uruguay, no la anduvo en Uruguay. Dieron varias charlas, no la anduvo. Claro, te lo hace a propósito. Bueno, tuviste que Intel mostraba el plug and play. El tipo mostraba la PC y desenchufaba el mouse. Y el plug and play le aparecía, ha sido desenchufado el mouse. Ahora no quiero funcionar. Derecho para continuar. Mira, fue una carcajada general en la pueda real. La gente se pillaba de risa, tardaron un ratito y después se empezaron a cagar de risa. Sí, obvio. Bien. Funcionaba. Les cuento. Básicamente tenemos el Hub Connection. ¿Sí? Lo que hacemos es agarrar y decirle al Hub Connection, te mando el sitio. El sitio es el root. ¿Sí? Ese es el mismo que estaba en Bitly. Bueno, si les hacía escribir todo eso me iban a tirar con de todo. No sé. Entonces, creamos una conexión al sitio. Creamos un proxy, que era lo que me preguntabas antes, que se genera con el iHub proxy. Con la conexión le decimos create el proxy, chat, y después, básicamente, nos manejamos. Y hablas con el proxy. Claro, hablas con el proxy. Le decís, cuando recibo un mensaje, que me recibo estos datos, este método está arriba, declarado. Este método lo tuve que agregar porque me fallaba el emulador de iPhone. Tengo máquina virtual de Mac con el emulador, con... Bueno, todo. Pero básicamente esto es cuando mandas un mensaje, haces un invoke del send message y le mandas los datos. El código se los voy a pasar todo, está en GitHub, así que lo van a poder probar. El link por Slack. Lo voy a mandar por Slack. Por último, escalando con Sainadar, que esto es lo que justo preguntabas vos. Sainadar tiene lo que es Backplanes, que es cómo lo utilizo en una web distribuida. Básicamente, esto es lo que pasaría si tengo la web distribuida sin Backplane. El cliente habla con el server y le responde.
y este no le llegan las cosas de este, y al revés, y no le van llegando las cosas. Tenés que conectarlos por atrás a una base de datos. Exacto. Con el backplane tenés tres formas de conectarte, que es con Redis, con SQL y con Azure, que no me acuerdo, que lo tengo en la diapositiva siguiente. Hay una funcionalidad de Azure. Entonces lo que hace acá es manda el backplane, le responde a todos los servers y los servers le mandan a los clientes. Ah, pero se generan los eventos del lado de la base de datos en este caso. Se generan eventos en el... Tenés que poner listeners, o es automático. Es automático. Ah, mira. Hace magia. Y anda solo con la SQL Server, me imagino. Yo lo vi con SQL Server. ¿SQL no anda? No lo... No, Si si soporta te digo te broker, miento. Si soporta broker, ese es el hecho. Tiene que soportar Exacto. eventos del lado de la base de datos. Claro. Si soporta, puede ser que 100% ande. en adelante. Bien. ¿Cómo elijo qué backplane voy a usar? ¿Está hosteado en Azure? Sí. ¿Tengo Redis Caché? Sí, uso Redis. Si no, Azure Service Bus. No me acordaba. acá está el otro. Si no está hosteado en Azure, pero uso Redis Caché, uso Redis. Y si no, me voy a SQL, a usar SQL. ¿Sí? Demo rápido. ¿Qué es lo que tengo que hacer para esto? Tengo un chat cortito. Algo que me olvidé de comentarles, que me estoy acordando ahora, perdón, es que tengo que tener para utilizarlo tengo que tener una clase startup que use Owin y voy a tener que mapear Segnadar. Sí, porque para encender. Claro. Exacto. Me olvidé de comentárselos antes. Pido disculpas. Para escalar, en este caso con SQL, lo único que tengo que hacer es setup scale. Es un metodito que me armé. Pero lo que hago es mandarle, decirle que tenga una dependencia global, que use SQL y que me maneje connection string. Lo único que tengo que tener es la base que me apunte ahí con el broker, como decía recién Barcho. ¿Sí? Esto lo tengo para probar acá. Tengo dos servidores emulados. ¿Sí? Que si yo llamo a uno y al otro. Bien. Acá tengo el SQL. Si quieres guardar los mensajes que envías, porque todos están enviando, se envían desde el send message. En este caso no estoy conectado con todo lo del resto, está solamente mi máquina. Pero sí, es lo mismo. Se hace a partir de ahí. Sí, sí. Ah, ok. Bien. Acá tengo no estoy conectado con el SQL. La última configuración que le dejé es que sin la configuración. Entonces, si yo manda solamente a uno de los dos lados. Si yo acá le hago un ready, si yo le hago un ready a la solución y nada me falla, como cuando vi que lo mostraron, cuando mando un mensaje en uno de los dos, llegan al lado. ¿Sí? Ahora sí está conectado con el backplane. Bien. Funcionó magia. ¿Preguntas? ¿Tenés alguna ventaja? ¿Te baja un poco, te mejora la performance teniendo el SQL? El SQL lo que te sirve es si tenés la aplicación distribuida. Si no, no te sirve para nada. ¿Para qué? O sea, si vas a tener la conexión siempre al mismo server, no te conviene tener el backplane activo. Porque el backplane te sirve cuando tenés la aplicación distribuida en dos servidores. Pero es no te mantiene el mensaje después que se lo envía a todos, se pierde. No, se pierde. la conexión. No, entonces podrías tener cualquier tipo de aplicación que distribuya entre todas las aplicaciones que tengo implementadas. No entendía, perdón. El SQL Server te ayuda Sí. para distribuir el mensaje, lo recibe y lo distribuye en todos los Lo distribuye en todos los servidores. servidores. Sí. Sí. Podrías tener otro tipo de cosas que no son una base de datos. Sí, puedes tener Germán Devs. Tenés tres opciones. Tenés Azure Service Bus, Redis y SQL Server. Con estas tres configuraciones funcionan.
O sea, esa elección del consumidor. Pregunta, entonces, Ideal Signal es para hacer broadcast de mensajes, o sea, enviar mensajes de usuario que ya puede ser, o sea, se agregó un dato, se actualizó o lo que sea, pero sin persistir ni trabajar Exacto. con el SQL. Sí. O sea, no es una información 100% confiable. Okay. Igual también puedes mandar individual y por grupo. Más Sí. yo Sí. lo uso. Sí, puedes mandar individual, por grupo, Nunca lo uso como- podés tener un authorize puesto y que si estás conectado a la aplicación, si estás logueado a la aplicación, manda solamente a los que estén en modo authorize. Eso sí, todo eso te... Nos quedamos sin tiempo, así que... Aviso parroquial de vuelta. El sábado vamos a estar haciendo un Xamarin Party. La idea del Xamarin Party es hacer un workshop. Así que va a ser poca charla, vamos a explicar y van a acudir ustedes. Así que vengan, si los que vengan con el Visual Studio, la última versión actualizada y todos los SDK instalados de Android, que no te los instala automáticamente, sino que hay que instalarlos a mano. En el Meetup están los links de dónde se pueden descargar el Visual Studio y las guías de cómo instalar todos los SDK. Teniendo eso instalado, después vemos cuáles son los problemas particulares que va a tener cada uno. Pero la idea es, a partir de una base de una aplicación, terminar teniendo un pequeño juego de hacer un ahorcado, el clásico adivinar la palabra. Así que los que tengan ganas de venir, están invitados. Súmense al Slack. En el Slack voy a compartir todo esto. Y si quedaron consultas que pueda responder o indicarles para qué lado ir, se las voy a responder. Me encuentran como Esteban. Así que bueno, muchas gracias. Por último aviso para que... Bueno, aprovecho para invitarlos a la Hackatrix. La Hackatrix es la hackathon de Bellatrix que vamos a hacer el 7 de octubre. La hackathon tiene como finalidad hacer algún proyecto con fin social. La idea puede ser cualquiera y es en grupos de 2 a 6 personas, así que si tienen ganas se pueden inscribir, ya sea solos o si tienen un grupo, se inscriben con el grupo directamente y si no, vamos a hacer, pueden venir el día del evento y hacer grupo con las personas que estén solitas acá. Así que nada, les voy a dejar un poquito. Bueno, vamos a hacer tal cosa y surgieron el mismo día y otros que han tomado de la bolsa de ideas que hicimos. Igualmente es como todo, o sea, lo pueden ir viendo, nos pueden hacer consultas y la gente que esté sola ese día se puede contactar con nosotros antes y ver si bueno. Buenísimo. Así que nada, están invitadísimos. ¿Con qué tecnologías y lenguaje? No hay tecnología ni lenguaje específico, eso es robusto. Los criterios de evaluación son amplios, así que no están atados a una tecnología, sino más bien a la idea, a la presentación, a la metodología del trabajo. Así que eso es a gusto de cada equipo. Se han hecho varias tecnologías, en estas aplicaciones, en estos videos, para seguridad de que tengan así. ¿Qué para una cosita, ¿alguno conoce el grupo de inteligencia artificial argentina? Sí, yo tengo. Bueno, los invito, si no lo conocen, que se sumen, busquen IAAR.sites. Hay un grupo de Facebook, hay varios clusters en donde se hacen proyectos, hay capacitación, hay datos curados, y hay una serie de publicaciones de datos interesantes. A mí me interesa la inteligencia artificial. Inteligencia artificial en Facebook, es un grupo cerrado. Lo voy a compartir en el chat, pero se lo quería comentar porque yo soy uno de los fundadores. Somos